Para este capítulo vamos a hacer la toma de contacto y la revisión de una distribución que, para serte sincero, me ha volado los tapones. Quiero hablarte enfáticamente de una distribución que está rodando o en uso desde el año 2016. Esta distribución no es para todo el mundo. Tal vez si te estás iniciando en el mundo de GNU Linux, hayas podido escuchar la palabra Windows Manager. Como ya hemos comentado a lo largo de nuestros capítulos, las distribuciones de GNU Linux se caracterizan por tener un sabor o, en su caso, un entorno de escritorio. Yendo más allá y subiendo a otro nivel, existen lo que son los Windows Manager. Esta distribución de la cual vamos a hablar hoy y vamos a hacer una revisión y una toma de contacto se basa en el Windows Manager OpenBox, apoyado de lo que es la barra Team2. Esta distribución vale la pena comentar de que tuvo su origen en Inglaterra. Inicialmente existía una distribución que llevaba por nombre Crunchbase, basada también en el entorno de escritorio OpenBox. Y a raíz de que su desarrollador nativo u oriundo de Inglaterra dejó de prestarle soporte, los usuarios de esta distribución tomaron la iniciativa de llevar la continuidad de la misma. Entonces hubo una división. Por un lado, se creó una comunidad desarrolladora de la distribución Crunchbase Plus Plus y por otro lado, la distribución Bunsen Labs. En este caso, ambas mantienen la misma filosofía y el enfoque de su distribución original, en la cual están fundamentadas e inspiradas. Esta distribución Bunsen Lab, como te lo acabo de comentar, es una distribución basada en el Windows Manager OpenBox. ¿Para quién es y para quién está enfocada? No está enfocada para usuarios nuevos en el mundo de GNU Linux que no conozcan o no tengan conocimientos de lo que es Linux propiamente dicho y que no tengan conocimientos de lo que es Debian. Y esto derivado a que a la post-instalación de esta distribución tenemos que hacer ciertos cambios que poco a poco iremos viendo y descubriendo en el transcurso del video. Y adicionalmente, el enfoque en el que está orientado esta distribución es para usuarios que ya deben de tener conocimientos en GNU Linux y en Debian, porque dejan al usuario final la toma de decisiones de lo que son configuraciones muy particulares en lo que es trabajar con el Windows Manager y adaptarlo al flujo de trabajo que cada usuario desee. Adicionalmente, los Windows Manager no poseen un entorno de escritorio específico, ya que los cambios de configuración y personalización se tienen que hacer de modo manual, accediendo a archivos de texto en donde deberemos editarlo con editores de texto plano que son necesarios toquetear y modificar para que los efectos de personalización y configuración puedan surtir efecto. ¿Para quién es conveniente este tipo de distribuciones? Es conveniente para los usuarios que ya tienen conocimientos intermedios o avanzados en el mundo de GNU Linux y que deseen pasar al siguiente nivel y que, más allá de utilizar un entorno de escritorio, tengan una fascinación por lo que es el mundo de los Windows Manager en todo lo que es el universo de GNU Linux. Ahora bien, ¿para qué ordenadores es conveniente utilizarlo? Ya esto te lo dejaría a tu conveniencia, ya que también esta distribución generalmente, cuando se habla de Windows Manager, se presume o se piensa que son orientados los Windows Managers para ordenadores de bajos recursos. En el caso de esta distribución no es así. Ellos directamente enfatizan de que es una distribución ligera. Sin embargo, y a pesar de que es basada en un Windows Manager, adoptan una serie de configuraciones y personalizaciones como sombras, animaciones y transparencias que, por supuesto, esto ocupa un poco más de recursos en cuanto a lo que es el sistema operativo se refiere. Sin embargo, es una distribución ligera, ya que ocupa menos de 1 GB de memoria RAM en cuanto a consumo se refiere. Y por supuesto, al estar basada en un Windows Manager, el consumo de procesos de recursos de la CPU es casi nulo,
Los desarrolladores de esta comunidad, a pesar de que se enfocan en decir de que es una distribución ligera, prácticamente lo ven desde el enfoque y la visión de una distribución que responde rápidamente a cualquier comando o a cualquier ejecución de cualquier proceso que se esté realizando. Esta distribución Bunsen Lab, en este caso Bunsen Labs Boron, no se enfoca en competir con las distribuciones orientadas a ser las más exigentes. En cuanto al bajo consumo de recursos, se le puede exprimir a lo que es un sistema operativo y una distribución, teniendo en cuenta de que cuando se usan este tipo de distribuciones, el trabajo y el enfoque en cuanto a configuración y personalización es totalmente distinto de cualquier distribución que use un entorno de escritorio. Muy bien, vamos a la pantalla. La producción de este video es tan barata y casera que nunca la verás en Netflix. Genial, siempre uso su en su Linux GNU. Muy bien, estimados amigos, espero que se encuentren todos muy bien. Como siempre y como es de costumbre, les tendemos un gran saludo y un gran abrazo fraternal a todos los miembros de esta comunidad y a todos los suscriptores. Y seguidamente, y para ti, si es la primera vez que llegas a nuestros videos, también te extendemos el más cordial de los saludos. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión y una toma de contacto acerca de lo que es la distribución Bunsen Labs, una distribución basada en Debian y con una configuración y una personalización muy singular, basada en el Windows Manager OpenBox y la barra de aplicaciones TeamTool. Ahora bien, como podemos observar en pantalla, así se nos presenta la distribución tras su primer inicio, pudiendo observar que la filosofía y el flujo de trabajo de esta distribución está orientada para todos los usuarios que tienen conocimientos en Debian intermedio o avanzado. Ahora bien, vale la pena señalar y comentar enfáticamente de que muchas veces cuando se utiliza una distribución como esta, basada en un Windows Manager, en este caso OpenBox, se cree que es una distribución orientada hacia el consumo de bajos recursos. Si muy bien esta distribución puede utilizarse en ordenadores de bajos recursos, la filosofía y el flujo de trabajo está orientado hacia usuarios que tienen ciertos conocimientos de Debian, ya que tras su instalación tenemos que hacer algunos cambios particulares y algunos retoques con respecto a la configuración para adaptarla a nuestras necesidades. Adicionalmente, muchas veces este tipo de distribuciones se cae en el error de compararlas con distribuciones minimalistas que están enfocadas y orientadas hacia la recuperación de ordenadores viejos. Y si muy bien también se puede utilizar, se cae en el error de compararlas con ese tipo de distribuciones porque hay distribuciones que utilizan Windows Manager que ocupan en su carga mucha menor cantidad de memoria RAM. La distribución Bunsen Lab no trata de competir con el ecosistema de distribuciones que están enfocadas a ser las más convenientes y las que ocupen menos recursos en nuestros ordenadores, ya que si bien se apoyan del entorno de escritorio OpenBox y una serie de características en cuanto a la personalización se refiere, también agregan ciertos efectos y ciertas opciones que aumentan lo que es el consumo de memoria RAM, siendo muy bien el enfoque principal, tal y como lo especifican en su sitio web, que esta distribución está enfocada para ser una distribución ligera, sin embargo, sin sacrificar una serie de efectos que se le agregan a la distribución para hacer un entorno más agradable, como es el caso de sombras en las ventanas, transparencias, animaciones, que vamos a ir conociendo poco a poco tras ir descubriendo esta distribución. Muy bien, dicho todo esto, me podrías preguntar para quién la recomendaría. La recomendaría inicialmente para usuarios que tienen conocimientos básicos, intermedios o avanzados con el sistema operativo o la distribución Debian, y más allá para usuarios que les gusta trabajar con hotkeys o atajos de teclado, ya que esta distribución básicamente está orientada, como generalmente lo están orientadas todas las distribuciones que trabajan con Windows Manager,
a usar el atajo de teclados para cada una de sus funciones y operaciones. Ahora bien, el Windows Manager OpenBox en este caso, que es un Windows Manager de sistema o de tipo flotante, es bastante conveniente y pertinente para lo que es el enfoque y el uso que se le quiere dar a esta distribución. Esta distribución, a pesar de que se basa en un Windows Manager, en su arranque consume más o menos lo mismo, que podríamos compararla con lo que es una distribución que posea un entorno de escritorio LXQT o XFCE, que son distribuciones que más o menos arrancan entre un promedio de 700 a 800 megabytes de memoria RAM tras su inicio. Ahora bien, hay distribuciones enfocadas hacia el bajo consumo de recursos que también utilizan otros Windows Manager de tipo flotante, como el Enlightenment, por ejemplo, o el Flux. Consumen un promedio de hasta 300 o 400 megabytes de memoria RAM. También esto está ligado a que esta distribución utiliza systemd, y hay distribuciones enfocadas al bajo consumo de recursos que tienen otros tipos de modalidades en su inicio. Dicho todo esto, también vale la pena aclarar que la distribución Bunsen Lab está basada en Debian 12, en este caso la versión Bookworm, y por eso es que decimos y hacemos énfasis que es para usuarios que conocen a Debian y que tienen conocimientos de Linux medianos o avanzados, ya que su post instalación tenemos que hacer varias configuraciones y algunas correcciones pertinentes a lo que es el cambio de distribución, en este caso de Debian, que en este caso ya lanzó su versión 13 que lleva por nombre Trixie. Ahora bien, la comunidad de Bunsen Lab es un poco retrasada en cuanto al lanzamiento y al ciclo de distribuciones se refiere, ya que el sistema operativo Debian 12 Bookworm en este caso tiene soporte al 2028, y a fecha de hoy que estamos finalizando el 2025 todavía le quedan algunos años de soporte a esta distribución. Y siendo que prima que los usuarios de esta distribución tienen que tener conocimientos intermedios o avanzados con respecto a Linux y a Debian, ellos sobreentienden que los usuarios de este tipo de distribución no deberían tener ningún inconveniente en hacer estas configuraciones o adaptaciones para poner a tono y puesta en marcha el sistema operativo tras su instalación. Seguidamente podemos comentarte, como lo hicimos anteriormente, que este sistema operativo está enfocado a lo que es el uso de hotkeys o atajos de teclado, en donde podemos observar que tras su arranque nos ofrece un panel a mano izquierdo, en donde en este caso podemos observar todas las aplicaciones que poseemos abiertas, y seguidamente en la parte inferior las mini aplicaciones que se encuentran trabajando en segundo plano. Vale la pena señalar de que este panel es completamente configurable, pudiéndolo colocar en cualquier parte del escritorio que desees, así como también podemos observar que a mano derecha tenemos la aplicación Conky trabajando en segundo plano, lo que nos ofrece lo que es básicamente, y en la parte superior a mano derecha, el consumo de memoria RAM y uso de la CPU, y en la parte baja un breve detalle de lo que son los atajos de tecla más utilizados frecuentemente para lo que es el uso de esta distribución. Ahora bien, vamos a hacer algunos cambios de personalización en el sistema operativo con respecto a lo que es nuestro flujo de trabajo, y sobre la marcha te voy a ir mostrando poco a poco cada una de las instancias que posee este sistema operativo. Muy bien, tras haber hecho algunos cambios con respecto a lo que es la modificación del panel, que lo hemos dispuesto de la parte izquierda de la pantalla a la parte superior, que es nuestro flujo de trabajo, y seguidamente haber hecho el cambio al fondo de pantallas del canal, podemos observar, y vale la pena comentarte y también que tengas en cuenta que en estos casos, cuando se utilizan los Windows Manager, la mayoría de las veces todo lo que son los cambios de configuración e instalación de programas, para que surtan efecto, tienen que hacerse post instalación, hacer cambios de manera manual en la edición de estos archivos de texto plano, y en la mayoría de los casos también reiniciar el sistema para que estos cambios tras su inicio sean tomados. Ahora bien,
todo está orientado, como hice referencia anteriormente, a lo que es el uso de atajos de teclado. Y en este caso, también en Bunsen Lab, todo se centra en un panel primario que se activa tras hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el área del escritorio. Y así como podemos observar, no poseemos en el panel acceso a lo que vemos en los entornos de escritorio comunes, a lo que es el lanzador o menú de aplicaciones. Y así podemos observar una personalización bastante marcada y denotada en cuanto a lo que es el aspecto de lo que es los menús, en cuanto a lo que es el redondeo de las ventanas, las sombras y la animación. La mayoría de los Windows Manager se apoyan de aplicaciones minimalistas, como por ejemplo, en la mayoría de los casos, aplicaciones del entorno de escritorio LXDE. En este caso, la distribución Bunsen Lab se apoya de personalizaciones y de aplicaciones que incorporan en aplicaciones del entorno de escritorio XFCE. Así como, por ejemplo, si deseamos abrir una aplicación, nos vemos en la obligación de abrir el iniciador de programas, que se activa con la combinación de teclas Alt F2. Y de esta manera podemos observar que tras teclear el nombre de nuestro administrador de archivos, es que podemos ejecutar aplicaciones. Ahora bien, adicionalmente, y para abrir aplicaciones también nos podemos apoyar del atajo de teclados Alt F3, ya que la distribución Bunsen Lab también se apoya de la aplicación JGMenú para el acceso a las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro sistema operativo. Para tales fines aplicamos el atajo de teclados Alt F3 y acá podemos observar que en la parte superior se nos ofrece un módulo en donde si tecleamos el nombre de un programa o una aplicación, también podemos acceder a ella. Adicionalmente, también podemos acceder al menú primario haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier área del escritorio. Se desactiva con la tecla escape, y si aplicamos la tecla Super, que es la que en nuestros teclados tiene el logotipo de Windows, se activa nuevamente el menú. Así también como la combinación de teclas Alt Tab o Alt Tabulador, en donde tras apretarla podemos también abrir de igual manera las aplicaciones que tengamos abiertas en el sistema operativo. Ahora bien, el navegador que viene incorporado por defecto en la distribución Bunsen Lab, como es de costumbre en la mayoría de las distribuciones de GNU Linux, en este caso es el Firefox. Yo he instalado el navegador Chromium. Ahora bien, para acceder a nuestro navegador predeterminado, nos apoyamos de la combinación de teclas Super W. En este caso se me abrirá el navegador Chromium. Para minimizar una ventana, la combinación de teclas Alt F5. Para abrirla nuevamente, Alt Tabulador. Y para cerrar la ventana, Alt F4. La combinación de teclas Super F nos abre lo que es nuestro administrador de archivos o File Manager. Y seguidamente la combinación de teclas Super E nos abre en este caso lo que es el editor de texto plano, que en este caso viene incorporado con lo que es el editor de texto y Angry. Cerramos con Alt F4 todas las ventanas. Ahora bien, para abrir nuestro reproductor multimedia es la combinación de teclas Super M, que en este caso se abre el reproductor multimedia VLC. Cerramos con Alt F4 y seguidamente la combinación de teclas Super V para lo que es el control del volumen. Y así podemos observar cómo se despliega en pantalla el módulo de configuración de lo que es el volumen, así como también la configuración de los dispositivos de entrada y salida, y seguidamente la combinación de teclas Super H para abrir lo que es nuestro administrador de tareas, que en este caso es el H-Top. Seguidamente la combinación de teclas Super X para activar lo que es el menú, tanto para cerrar sesión, reiniciar el sistema o apagarlo. Ahora bien, visto todo esto, me permito comentarte que yo, para mi flujo de trabajo, porque me siento más cómodo, he instalado el lanzador de aplicaciones Rofi, que seguidamente te mostraré cómo instalarlo y configurarlo. Para tales fines lo he preconfigurado y lo he instalado, y lo activo con la combinación de teclas Super R de Rofi. Y tras aplicarlo se nos aparece en pantallas el lanzador de aplicaciones, en donde tras teclear el nombre de la aplicación podemos acceder directamente a ella. Ahora bien, con respecto a lo que es la ejecución de juegos de bajos recursos, he instalado el juego Chromac Rally para hacer la siguiente prueba.
y de esta manera podemos observar que la ejecución de los mismos es de manera bastante óptima. Con respecto a lo que es el arranque inicial de la distribución Bunsen Lab, podemos hacer referencia de que esta generalmente inicia con un consumo de 700 a 800 megabytes de memoria RAM. Ahora bien, teniendo en cuenta de que en este momento yo poseo varias aplicaciones abiertas en el sistema operativo y consumiendo memoria en segundo plano, tales como el programa Simple Screen Recorder, que es el que me permite grabar pantalla, una instancia del administrador de archivos abierta, el programa Cheese, que es el que me permite mostrar mi imagen en pantalla, y Chromium abierto, tal y como se nos refleja en este momento, estamos consumiendo un promedio de 1.9 GB de memoria RAM. Ahora bien, si abrimos la terminal y abrimos la aplicación HTOP, esta nos muestra que estamos consumiendo actualmente un promedio de 1.470 GB de memoria RAM. Acto seguido, si abrimos la aplicación NeoFetch, podemos observar a través de esta aplicación NeoFetch que se nos está informando que actualmente estamos consumiendo, en cuanto a memoria RAM se refiere, 1.670 GB. Adicionalmente, si abrimos la aplicación BTOP, se nos ofrece en pantalla la información de que estamos consumiendo, en cuanto a memoria RAM se refiere, un promedio de 1.920 GB. Siempre hay una diferencia en cuanto a consumo se refiere. Y seguidamente podemos abrir directamente la terminal y acceder al comando free-m, en donde se nos informa que con todas estas aplicaciones que tengo abiertas y en ejecución, el sistema operativo está consumiendo un promedio de 1.976 GB de memoria RAM. Esto quiere decir de que si posees un ordenador tal vez entre un Core 2 Duo o superior, como un i3 o un i5 o superior, eso sí, con un promedio de 4 GB de memoria RAM o superior, esta distribución es prácticamente conveniente para su uso. No es conveniente para ordenadores que posean menos de 2 GB de memoria RAM. Y seguidamente también podemos observar en esta lámina que tras su arranque inicial y proceso de post instalación, en pantalla se nos abre un menú desplegable que contiene un promedio de 16 scripts que nos permiten a lo que es la configuración del sistema operativo, en donde se nos hacen preguntas como por ejemplo instalar software o controladores de carácter propietario, activar lo que son los repositorios backport de Debian, activar lo que es en este caso el proceso SSH para lo que es el acceso a servidores y escritorios remotos, entre otras preguntas. ¡El diablo, coño! ¡Diablo! Derivado de todo esto que te estoy haciendo referencia, es que podemos observar, y como hice referencia al inicio del video, es que la comunidad desarrolladora de lo que es la distribución Bunsen Lab tiene ciclos de lanzamiento bastante dilatados y no hace falta instalar nuevamente el sistema operativo post lo que es el ciclo de lanzamiento de lo que es la distribución madre, que en este caso Debian tiene ciclos de lanzamiento cada 5 años. Y para tales fines, y de acuerdo a lo que te estoy comentando, podemos observar en esta lámina que los ciclos de lanzamiento de lo que es la distribución Bunsen Lab son bastante dilatados, en donde inicialmente la primera distribución que sacaron recibió por nombre Hydrogen, que salió en el 2016. Seguidamente hubo una adaptación o una modificación bajo la distribución Bunsen Lab con nombre clave Deuterium, que salió en el 2017, seguidamente Helium 5 en el 2019, posteriormente Lithium 1 en el 2020, Lithium 2.1 en el 2021, Beryllium 1 en diciembre del 2022 y actualmente Boron, que es la actual, en el 2024, esperando de esta manera lo que es el nuevo lanzamiento, en este caso la distribución de Bunsen Lab basada en Debian 13. Ahora bien, con respecto a su web oficial, podemos observar que la misma es un sitio bastante directo y minimalista, bastante básico y con información concreta y directa, en donde podemos observar que inicialmente se nos ofrece en pantalla lo que es información específica con respecto a las características del sistema operativo y algunas aplicaciones integradas que posee, seguidamente la arquitectura y el apoyo comunitario, y seguidamente algunas reseñas de algunos sitios web de relevancia e importancia, y finalmente el módulo para instalación.
que tras haber hecho clic en la opción de instalación podemos observar que se nos ofrecen diferentes métodos, en donde podemos observar que tenemos la descarga del sistema operativo actual Bunsen Lac Boron en formato de 64 bits, que para estos efectos es la que hemos descargado a través de los repositorios oficiales de la distribución. Con respecto a lo que son las aplicaciones y software incluidos, podemos comentar que, como habíamos hecho referencia anteriormente, todo se centra en el menú que se activa en pantalla tras haber hecho clic con el botón derecho, en donde podemos observar que en este menú se encuentran opciones primarias básicas para lo que es el proceso de trabajo con la distribución, en donde primeramente podemos acceder a la terminal, en donde podemos observar la personalización que nos ofrecen en la distribución con respecto a esta terminal, que es bastante rápida, simple y minimalista. Adicionalmente podemos observar que en cuanto al navegador, como ya he hecho referencia, incluyen al navegador Firefox integrado por defecto. El administrador de archivos es el Tuner, que es el administrador de archivos del entorno de escritorio XFCE. Seguidamente el editor de textos YAML, y adicionalmente como reproductor de archivos multimedia el VLC. Seguidamente podemos observar en la sección o apartado de utilidades que tenemos acceso a aplicaciones del entorno de escritorio XFCE, como el buscador de aplicaciones App Finder, y adicionalmente el acceso a aplicaciones y preconfiguraciones de módulos de lo que es la captura de pantalla, y finalmente el acceso a aplicaciones de lo que es el acceso remoto. Ahora bien, estas aplicaciones no se encuentran instaladas. Al hacer clic en cada uno de estos comandos se ejecutará un script que te instala la aplicación y posteriormente se integrará en el menú que contiene todas las aplicaciones. Seguidamente en el mismo menú podemos observar una instancia que nos ofrece acceso a archivos y a directorios muy puntuales dentro del sistema operativo para poderlos editar. Acceso a nuestra carpeta Home, seguidamente a nuestra carpeta Documentos, Descarga, Música, Imágenes, Videos, entre otras. Y el acceso a archivos que se encuentran ocultos dentro del sistema operativo para su modificación en cuanto a configuración esencial para el uso del sistema operativo. Seguidamente el acceso al módulo de configuraciones de usuario, que podríamos decir que es la guinda o la cereza del pastel, ya que son aplicaciones que se encuentran preconfiguradas y personalizadas para lo que es el uso y la configuración y la personalización de diferentes instancias en cuanto a lo que es un sistema operativo basado en un Windows Manager, como por ejemplo el acceso al módulo de OpenBox, seguidamente el acceso al módulo de JGMenú, el acceso para controlar lo que son los atajos de teclado que se hace a través de la edición de archivos de texto plano, el acceso al Conky Manager, en donde observamos configuraciones predeterminadas en cuanto a lo que es esta aplicación que se nos abre en pantalla en segundo plano, en donde podemos observar diferentes preconfiguraciones y personalizaciones. Seguidamente el acceso a lo que es la barra de herramientas TeamTool, que es esta que podemos observar en la parte superior del panel o que inicialmente vimos dispuesta del lado izquierdo del mismo, en donde podemos alternar, configurar y personalizar la apariencia y la disposición de esta ventana en nuestro sistema operativo. Seguidamente la opción de Block Manager, que también es un desarrollo que ellos han hecho, en donde podemos observar configuraciones de personalización y ciertos temas que tienen ellos incorporados en el sistema operativo, en donde tras hacer clic en cada uno de ellos se nos cambia tanto la disposición de la barra de tareas o barra de menú de aplicaciones, el fondo de pantalla, la personalización del Conky y el tema, ya sea claro o oscuro en cuanto a nuestro sistema operativo se refiere. Seguidamente también se nos ofrece acceso a la aplicación Aparience, que es una aplicación que recibe por nombre LX Aparience, que corresponde al entorno de escritorio LXDE, en donde podemos hacer configuraciones previas, el tema de nuestra distribución, colores personalizados de acento, cambiar el tema de iconos, modelos de cursor, tipos de letra en nuestra distribución, entre otras configuraciones.
acceso a lo que es el cambio de wallpapers en nuestra distribución, que para este caso se sirve de la aplicación Nitrogen. Y seguidamente el panel central o primordial, o el módulo central o primordial de este menú, que es el que contiene todas las aplicaciones y que generalmente es el que estamos acostumbrados a ver en los paneles de nuestros entornos de escritorio para acceder a las aplicaciones que posee el sistema operativo, y en donde podemos observar que en el módulo de aplicaciones tenemos aplicaciones que se encuentran integradas y que vienen con la instalación de la distribución, y otras que he instalado yo personalmente tras el uso de varias semanas de esta distribución. Seguidamente vale la pena señalar que los desarrolladores de Bunsen Lab han creado una preconfiguración especial en el administrador de archivos dentro de la carpeta Wallpapers, que seguidamente podemos observar que seguidamente, si accedemos a la carpeta o enlace simbólico de Bunsen, podemos observar de que en esta carpeta, también en la carpeta default, se encuentran todos los fondos de pantalla que trae el sistema operativo y que son los que hemos observado hace unos momentos. También podemos observar que si dentro de esa misma carpeta creamos un directorio con el nombre que deseemos y descargamos nuestros fondos de pantalla, los mismos en el módulo o aplicación que acabamos de mostrar también se encuentran contenidos para nuestra disposición. Acto seguido, y también en el módulo configuración de usuarios, podemos acceder a la opción Team to Manager, en donde podemos hacer cambios con respecto a lo que es la disposición del panel en nuestro sistema operativo. Y aquí lo podemos observar cómo pasa de la parte superior a la parte inferior, y así podemos alternar entre diferentes disposiciones. También te puedo comentar de que inicialmente, y esto es algo que se debe de tener muy en cuenta, cuando inicié o instalé la distribución Bunsen Lab por primera vez y ejecuté el comando sudo apt update y posteriormente sudo apt upgrade para actualizar los índices de los repositorios e instalar cualquier actualización de paquetes que estuviera pendiente, me topé con un mensaje que te voy a mostrar en esta captura de pantalla. Y acá podemos observar en esta lámina que te estoy mostrando el proceso que estaba ejecutando la terminal en ese momento, en donde se me indica que hubo un error en lo que son las llaves de los repositorios, que para este momento no se encontraban actualizadas. Y esto es justamente por el cambio de versión que actualmente Debian ha hecho de la distribución 12 a la distribución 13. Y como todo en este tipo de distribuciones se tiene que arreglar y corregir manualmente, tuve que acceder directamente a los foros de lo que es la distribución y poder conseguir la sintaxis de comandos que se debe ejecutar en la terminal para que se puedan actualizar las llaves. Para tales fines, si te decantas por utilizar esta distribución, y como es de costumbre, en nuestro blog, en el artículo que corresponde a este video, simplemente al entrar escribimos la palabra Bunsen Lab en el módulo de búsqueda y seguidamente entramos al artículo de este video, en donde como siempre también te voy a dejar el enlace en la caja de comentarios, y acá en la parte baja del artículo te dejo comentado los pasos a seguir para corregir lo que es las llaves y las claves de los repositorios que han sido revocadas o expiradas y que no forman impedimento alguno para utilizar esta distribución. Acto seguido, y tras haber ejecutado en la línea de comandos estos procedimientos, volví a aplicar en la línea de comandos la sintaxis que ya conocemos para actualizar nuestro sistema operativo a través de sudo apt update y sudo apt upgrade, y este se me actualizó sin ningún problema. Como siempre, muchas gracias por sumarte a esta comunidad, darle like si este video ha sido de tu agrado y por dejarnos tu inquietud en la caja de comentarios. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video. Genial, siempre uso sudo su en su Linux GNU. Desde ese oscuro cuarto, con volcán de los 90, surge el genial gurú, la estrella de la internet lenta, con voz engolada y un aura de mesías binario, adoctrina a suscriptores con su Linux legendario. Windows es un meme, sentencia con gran convicción.